Bueno, vamos a ver a continuación cómo se suman vectores en el espacio vectorial R3, en tres dimensiones. Luego veremos lo que es el espacio vectorial R3. La forma de sumar estos vectores es exactamente igual que cuando hicimos suma de vectores en el plano. ¿Cómo funcionaría? Veamos un ejemplo rápido para que comprendáis cómo es esta operación, que es muy sencilla. Si yo tengo el vector U, cuyas coordenadas son 2, menos 4, 5, veis que como estamos en tres dimensiones, ese vector tendrá tres coordenadas: coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Bien, vamos a sumarlo con otro vector V, cuyas coordenadas serán menos 4, 5 y 2. A la hora de sumar estos dos vectores, U más V se suman de la siguiente manera. Sumo la coordenada X con la X, es decir, 2 más menos 4. 2 más menos 4 es 2 menos 4, perfecto. Menos 4 más 5, bien, menos 4 más 5. Ahí tenemos la coordenada Y. Y finalmente 5 más 2. 5 más 2 tenemos la coordenada Z. Lo sumamos y esto nos da menos 2, 1 y 7. Bien, una de las cosas fáciles de ver para ver la primera propiedad de los vectores es que si esta suma lo hubiera hecho en este orden, me hubiera dado lo mismo que si la hubiera hecho en este orden, V más U. Porque realmente sumar 2 más menos 4 es lo mismo que sumar menos 4 más 2, que será lo mismo que sumar 5 más menos 4, que es 5 menos 4. Y lo mismo que sumar 5 más 2, que es lo mismo que hacer 2 más 5. Obtenemos el mismo resultado. Con lo cual, la primera propiedad que vemos en la suma de vectores es la propiedad conmutativa. Apuntémosla aquí. Propiedad conmutativa. Es decir, que es lo mismo hacer U más V que V más U. Bien, ¿cuál es la siguiente propiedad que vamos a ver? Sería la propiedad asociativa. Todas estas propiedades son en realidad consecuencia de las propiedades de la suma de números. Porque al final, si os fijáis, cuando sumáis dos vectores, realmente lo único que hacéis es la misma operación que cuando sumabais números. La única diferencia es que la vais haciendo coordenada a coordenada. La propiedad asociativa os decía que si yo tengo tres vectores que quiero sumar, U más V más W, es absolutamente independiente el orden en que lo sume. Es decir, para realizar esta suma, primero puedo sumar U más V y al resultado de esta suma sumarle el vector W, o puedo esperarme con el vector U, sumar primero V más W y al resultado de esa suma sumarle el vector U. Esto sería la propiedad asociativa que cumple la suma de vectores. La tercera que vamos a ver sería lo que llamábamos el elemento neutro. Es decir, el elemento neutro de una operación es un elemento, es decir, un vector sería en este caso, que al sumarlo con otro no altera ese otro vector. Ese elemento neutro es lo que llamamos el vector cero. ¿Cuál es el vector cero? Pues el vector cero es aquel cuyas componentes son 0, 0, 0. Como habéis visto, al sumar a un vector, por ejemplo el vector U, el vector 0, 2 más 0 va a dar 2, menos 4 más 0 dará menos 4 y 5 más 0 dará 5.
Con lo cual, la propiedad del elemento neutro es que cuando yo sume un vector al elemento neutro, lo haga en el orden que lo haga, pues ya sabemos que la suma cumple la conmutativa, el resultado va a ser el vector u. Es decir, que el vector u no se altera al sumarle el elemento neutro de la suma de vectores, que es el vector 0. La cuarta propiedad que vamos a ver es la que se llama el elemento opuesto. O el opuesto, simplemente. ¿Qué quiere decir el elemento opuesto? Si yo a un vector le sumo su opuesto, obtendré el elemento neutro. Es decir, cuando a un vector le sume, llamémosle su opuesto, llamémosle u, tenemos que obtener el vector 0. Pues ¿cuál va a ser el elemento opuesto a un vector? Pues el vector menos u. Es decir, yo tengo el vector u. Si le sumo el vector menos u, vemos claramente que nos dará el vector 0, porque el vector menos u es cambiar estas coordenadas de signo. Y eso sería el elemento opuesto. Bien, así que ponemos aquí que el elemento opuesto de un vector es el mismo cambiado de signo, menos u.